Todavía siento un escalofrío cada vez que me asalta el recuerdo de aquel día, un día que amaneció como tantos otros y terminó con mi mundo al revés. Es extraño cómo el tiempo avanza implacablemente, pero ciertas cicatrices simplemente se niegan a desaparecer, ¿no es así? Aquí en España aprendemos a vivir con la dureza del sol, con las tormentas que llegan sin avisar, pero nadie te prepara para el dolor que surge del lugar más inesperado. Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia, algo que nunca. Imaginé compartir, pero que ahora, después de mantenerlo oculto por tanto tiempo, siento que necesito liberar, aunque sea a esta comunidad de personas que realmente entienden el dolor. Pasé horas leyendo las historias aquí y me dio un coraje que ni siquiera sabía que aún existía para hablar de mi propio infierno. Era una bochornosa tarde de noviembre, el sol aún quemaba en Andalucía, pero ya prometía el breve alivio de la noche. Estaba en la cocina, revolviendo el gazpacho que había preparado. Oliendo el fresco aroma de los tomates y pepinos recién cogidos del huerto. Mateo, mi hijo mayor, acababa de cumplir 8 años, y Alejandro, el menor, apenas tenía 5. Lo recuerdo corriendo afuera, en el polvo del patio, con esa risa infantil, pura y despreocupada que ingenuamente creemos que durará para siempre. Mi pecho se hincha solo de recordar ese sonido, esa vida sencilla y llena de amor que pensé que sería mi eternidad. No sabía que, en cuestión de horas, todo aquello quedaría. Reducido a un recuerdo lejano, un tormento que me perseguiría durante 30 largos años. Ese día, Ricardo, mi esposo, llegó a casa. Pero no regresó solo. La acompañaba el coronel Vidal, un agricultor con extensas tierras por aquí, dueño de casi todo lo que se veía hasta donde alcanzaba la vista. Mi corazón dio un vuelco, una advertencia silenciosa, porque el coronel Vidal no era hombre de visitar casas de gente sencilla como nosotros. Esa opresión en el pecho, que ignoré en ese momento, era un presagio de lo que estaba por venir, de la oscuridad que estaba a punto de tragarse a mi familia y a mi alma. Recuerdo sentir un escalofrío, incluso en el calor de la tarde, como si la temperatura del aire hubiera bajado de repente solo para alertarme. Pero ¿quién soy yo para entender las advertencias del destino? Entraron en la habitación, Ricardo con una cara que nunca antes había visto, una mezcla de nerviosismo y una extraña frialdad, y el coronel Vidal con esa mirada que parecía la de un escorpión, evaluando todo, hasta el polvo que no existía. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, antes de que pudiera siquiera ofrecerle un vaso de agua, Ricardo soltó las palabras más brutales que he escuchado en mi vida. Las palabras salieron de su boca como piedras arrojadas hacia mí, sin previo aviso, sin piedad. Recuerdo sentir la sangre helarse en mis venas y el suelo desaparecer bajo mis pies. Había vendido a nuestros hijos. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera. Procesar lo que dijo. Caí de rodillas, mis manos temblaban, mi voz intentaba salir pero estaba atrapada en mi garganta. Miré al coronel Vidal, buscando alguna señal de humanidad, algún rastro de decencia, pero él me miró como si fuera un mueble, sin emoción, sin remordimientos. Mis hijos, Mateo y Alejandro, que segundos antes estaban jugando afuera, entraron en la habitación, atraídos por el extraño silencio que se había instalado en ellos. Fue en ese momento cuando los dos secuaces del coronel se movieron. Todo se convirtió en un torbellino de gritos y desesperación. Mis hijos, mis pequeños, fueron arrancados de mis brazos con una violencia que me desgarra el alma hasta el día de hoy.
Recuerdo los bracitos de Alejandro extendiéndose hacia mí, la voz de Mateo llamando mamá, y esa mirada de terror en sus ojitos mientras los arrastraban fuera de la casa. Me abalancé sobre ellos, me aferré a las piernas de los hombres, supliqué, grité, lloré hasta no tener más lágrimas, pero fui ignorada, apartada como si no fuera nada. Mi propio marido, Ricardo, se quedó allí, observando, con una expresión vacía, como si lo que estaba sucediendo no le afectara en lo más mínimo. Me hizo callar con una mirada fría y sentí que allí, en ese momento, mi maternidad, mi confianza y mi dignidad se hicieron añicos. La casa, un día llena de vida, se convirtió en una tumba. Sus habitaciones, con sus juguetes esparcidos por todos lados y sus camas deshechas, eran altares de ausencia, lugares a donde iba solo para sentir el dolor palpitar más fuerte. Pasé horas allí, oliendo la ropa que habían dejado, imaginando las risas que nunca volverían, las conversaciones que nunca volveríamos a tener. Me había convertido en una sombra de mí misma, la loca del pueblo, como empezaron a llamarme. Vi miradas de lástima o de juicio, pero la verdad es que ya no me importaba lo que pensaran. Lo único que importaba era la falta de mis hijos, la ausencia que gritaba en cada rincón de esa casa vacía. Plo. Intenté todo. Fui a la Guardia Civil, pedí ayuda, les conté todos los detalles de aquel horror. Me miraron con recelo, como si estuviera inventando una historia loca. La respuesta siempre era la misma: señora, eso no puede ser cierto. Sus hijos deben haber ido a estudiar con parientes, como dijo su marido. Ricardo había difundido la mentira de que los niños se habían ido a la gran ciudad, a tener una vida mejor, a estudiar. Nadie me creyó, a mí, la mujer histérica y perturbada. Ni siquiera la iglesia, donde buscaba consuelo, encontraron una palabra de fe que pudiera calmar mi desesperación. Estaba sola, completamente sola, con mi dolor y mi verdad que nadie quería escuchar. Los días se arrastraban, largos y silenciosos, cada uno una copia exacta del anterior. Vivir con Ricardo bajo el mismo techo después de eso fue una tortura diaria. Caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, con la misma frialdad del día que nos entregó a nuestros hijos. Su indiferencia me carcomía por dentro, era como estar atrapado en una celda con mi propio atacante. Lo vi comer, dormir, ir y venir, y era como si fuera un fantasma, una presencia vacía que solo servía para recordarme la ausencia de mis hijos. La casa se convirtió en una prisión para mí, una prisión emocional y social, donde el aire estaba cargado de dolor y el eco de mis propios gritos de desesperación parecía reverberar en las paredes. Cada vez que un camión hacía ruido en el camino de tierra que pasaba cerca, de nuestra casa, mi corazón daba un vuelco. Una esperanza tonta, lo sé, pero que me mantuvo en marcha. Corrí hacia la ventana, mirando a través de las grietas de la cortina, esperando ver dos pequeñas figuras descendiendo y corriendo hacia mis brazos. Y la decepción venía en oleadas, fuertes como una marea, cada vez que veía el camión seguir su camino, llevándome la ilusión. Pero incluso con el dolor y la frustración, esa llama nunca se apagó. Durante 30 años, durante más de una década y media, esa pequeña y obstinada esperanza me mantuvo en marcha, me evitó sucumbir por completo a la oscuridad. ¿Te preguntas qué me salvó de volverme completamente loco? Fue mi propia terquedad como madre. Comencé a escribirles cartas. Cartas que sabía que nunca serían enviadas, pero que eran mi manera de mantener la cordura, de no dejar que la llama de la maternidad se apagara dentro de mí. Escribí sobre mi día, sobre lo que estaba sintiendo, sobre lo mucho que extrañaba sus sonrisas, sus
Abrazos. Conté chistes tontos que les gustaron, hablé del clima en el campo, de las flores que estaban creciendo y de las cosechas que estaban por venir. Guardé todos los juguetes, todos los garabatos que habían hecho. Debajo de mi cama había una caja de madera llena de recuerdos, el carrito de madera que Mateo amaba, el muñeco de trapo que Alejandro no soltaba, fotos descoloridas de sus primeros años. De vez en cuando sacaba uno de estos objetos, lo olía y me parecía que el tiempo retrocedía. Que podía olerlos, sentir su presencia. Esos eran mis tesoros, la única prueba de que realmente existieron y que alguna vez fueron míos, y nadie podría quitármelo. Fue mi manera de desafiar la crueldad del mundo, de demostrar que el amor de una madre no se puede vender, no se puede borrar, no se puede olvidar y que mi fe, que no encontraba refugio en ninguna institución, descansaba solo en el tiempo y en la fuerza inquebrantable del amor incondicional. Y luego pasaron 30 años. 30 años. De silencio, de duelo en vida, de una esperanza que apenas se sostenía en mis hombros cansados. Yo ya era una anciana, mi cuerpo encorvado por el trabajo y el dolor, pero mi corazón aún latía con el recuerdo de mis hijos. El día que regresaron no era un día cualquiera. Era una mañana de otoño, con el viento soplando contra las ventanas, y yo estaba limpiando la casa, haciendo mi rutina habitual. De repente, oí unos fuertes golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró, como siempre, al reavivarse. Esa tonta esperanza. Pero esta vez, fue diferente. El golpe no era el de un vecino, ni el de un vendedor. Era un ritmo urgente y pesado que parecía llevar consigo el peso de los años. Caminé hacia la puerta, con el cuerpo temblando, y cuando la abrí, vi a 2 hombres parados allí. 2 hombres adultos, con rostros marcados por el tiempo y la vida. Los miré y mi pecho se llenó de una extraña mezcla de reconocimiento y miedo profundo. Eran Mateo y Alejandro, mis hijos. El reencuentro, para ser. Honesta, no fue lo que imaginé en mis fantasías maternales. No hubo abrazos fuertes inmediatos, ni lágrimas de alegría, al menos no de parte de ellos. Estaban allí, pero parecían hechos de piedra, con ojos que realmente no me miraban, como si vieran un fantasma. Intenté abrazar a Mateo, el mayor, pero se apartó, se puso rígido y una voz profunda y fría me golpeó como una bofetada. ¿Sigues vivo, viejo? La pregunta no era sobre el padre, era una puñalada en el alma, una acusación velada que... Me acusaba de haber sido cómplice, de haber fallado como madre, de haberlos abandonado simplemente. Alejandro, el más pequeño, era un poco diferente. Aunque su expresión también era dura, había una vacilación en su mirada, un destello de algo que parecía dolor y tal vez, solo tal vez, un toque de ternura. Mientras Mateo me interrogaba con voz llena de amargura, Alejandro solo me observaba, y sentí que detrás de esa armadura había un chico asustado y confundido. No sabía qué decir, las palabras. Se me quedaban atascadas en la garganta y lo que había soñado durante 30 años era ahora una realidad llena de dolor y exigencias, una maraña de sentimientos que no sabía cómo desatar. Fue entonces cuando hice lo único que me quedaba por hacer. Regresé a la casa, sin quitarles los ojos de encima, y cogí la caja de madera que guardaba debajo de la cama. Mis manos aún temblaban, pero una fuerza inexplicable me impulsaba hacia adelante. Abrí la caja que tenían delante y saqué las cartas que... Había escrito durante 17 años los dibujos infantiles descoloridos, aquellas fotos de cuando eran pequeños, los juguetes que había conservado como reliquias. Cada objeto era una prueba, un testigo silencioso de mi amor, de mi dolor y de mi ausencia forzada.
El silencio de la habitación era pesado, interrumpido solo por el susurro de las cartas. Vi la mirada de Alejandro posarse en un dibujo suyo, un sol amarillo sonriente con nubes. Tomó el dibujo, con las manos temblando un poco, y pude. Ver una lágrima correr por su rostro rígido. Mateo, por su parte, seguía cerrado, observando con recelo, pero noté un pequeño tique en la comisura de su boca, una grieta casi imperceptible en su armadura. Lo que mostré allí no eran solo objetos, eran pedazos de mi alma, prueba de que nunca los olvidé. Alejandro, con lágrimas en los ojos, cogió la carta que había escrito la primera Navidad sin ellas. Mami, yo no sabía, su voz apenas salió, entrecortada. Mateo, todavía serio, cogió. El carrito de madera que yo guardaba, aquel que tanto amaba. Vi que sus nudillos se ponían blancos por agarrar el carrito, y un temblor sutil recorrió su cuerpo. No hubo llantos fuertes, no hubo abrazos de Hollywood, pero el aire en la habitación cambió y el hielo que nos separaba comenzó a agrietarse. Sentí, en ese momento, que esos recuerdos eran el puente que había soñado construir. Después de eso, la conversación fluyó de una manera extraña, dolorosa, pero real. Contaron lo vivido, las penurias de la finca del coronel Vidal, la falta de cariño, el peso de aquel secreto que les había contado Ricardo, la mentira de que los había abandonado. Mi corazón se hundió con cada palabra, pero era importante escucharla. Fue Mateo quien preguntó, ¿está él? Ricardo, ¿vivo todavía? Y yo, con voz entrecortada, dije que no, que él ya había fallecido hacía unos años. Fue como si un enorme peso hubiera caído de sus hombros, una mezcla de alivio y rabia contenida. Fue Alejandro quien tuvo la idea de ir a la tumba de Ricardo. Una despedida, tal vez, o la necesidad de afrontar el pasado de frente. En el cementerio, bajo el fuerte sol de una tarde que parecía querer quemar el alma, Mateo sacó de su bolsillo un anillo, no mío, sino un anillo que había recibido, que Ricardo le había obligado a llevar, marca de la propiedad del coronel que Ricardo había aceptado a cambio de sus hijos. Miró la lápida y con un gesto fuerte arrojó el objeto metálico al interior de la tumba. No te perdono. Susurró, y su voz, aunque baja, resonó más fuerte que cualquier grito. Pero tampoco te dejaré seguir controlando mi vida. Ese momento en el cementerio fue un punto de inflexión. No fue un perdón completo, pero fue un comienzo. Desde ese día, Mateo y Alejandro comenzaron a venir a visitarme, al principio tímidamente, luego con una frecuencia que me llenaba el corazón. Alejandro trajo a sus hijos, Ana y Leocino. A ver a mis nietos. El olor de los niños en la casa de nuevo, el sonido de las prisas. Fue una bendición que nunca imaginé que experimentaría. Los apreté, los olí, como si quisiera recuperar 30 años de abrazos perdidos. Mateo, el que parecía más cerrado, también cambió. Compró un trozo de terreno no lejos del mío, decidido a envejecer aquí, donde nació. No necesitábamos grandes palabras. Nos sentábamos en el patio y él arreglaba la cerca o la vieja radio que tenía. Alejandro y yo cocinamos y el olor a comida casera volvió a llenar la casa. La música en el patio. Trasero, las conversaciones tranquilas al final de la tarde, la vida sencilla que me habían robado, de alguna manera, estaban siendo reconstruidas, ladrillo a ladrillo. La casa, que una vez fue una tumba, ahora vuelve a respirar. Hay risas, hay ruido de gente. Y mi nieta Ana, esta niña inteligente y curiosa, comenzó a escribir sobre mi historia. Ella me preguntó mucho sobre todo y yo se lo conté. Ella dice que va a escribir un libro, describiéndome como la mujer a la que le arrancaron a sus
hijos de los brazos, pero nunca de su corazón. Es un honor ver mi dolor convertirse en una historia de fortaleza para ella. Hoy me siento en paz. Ese miedo, ese escalofrío constante que me había acompañado durante décadas, desapareció. No entendí cómo sucedió todo ese día, cómo la maldad de Ricardo y el coronel Vidal tomó el control, ni cómo, 30 años después, mis hijos volvieron a mi vida de la nada. Es algo que simplemente pasó y hasta el día de hoy no puedo explicarlo completamente. Es una de esas cosas extrañas de la vida que experimentamos pero no entendemos. Pero si hay algo que he aprendido, y que siempre le digo a Ana, es esto: el amor, cuando viene de madre, siempre encuentra el camino de vuelta. Incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario, incluso cuando el dolor parece insoportable y la esperanza es solo una llama parpadeante, él siempre encuentra una manera. Y yo soy prueba viviente de ello.